Buenas tardes. Un placer estar de nuevo en la librería Juan Rulfo, que nos acoge para presentar el libro de cuentos de Jaime Clara, Cambio de hora. Y un placer estar aquí en tan buena compañía con la librería llena. Quiero agradecer, ya lo he hecho, a la librería por acogernos, a Miguel Barrero, escritor, director de La Semana Negra, dos últimas obras, La cabeza de Goya, publicada en Sórdica, y El guitarrista de Montreal, en Galaxia Gutenberg, por acompañarnos y por haberse prestado desinteresadamente y sin dudarlo, sin fisuras, a presentarla, a acompañar a Jaime Clara, llevar el peso de la presentación junto con Jaime. El mayor de los agradecimientos, sin duda, es para Jaime Clara, que nos ha confiado por confiarnos la publicación de este libro de cuentos. Jaime es un uruguayo de San José de Mayo, lo cual es decir, un maragato. Aquí ya saben los españoles que a los maragatos los llamamos a los de Astorga, ¿no? La maragatería. Pero ahí, por razones que ahora serían un poco largas de explicar, el gentilicio de San José de Mayo, los naturales de San José de Mayo también nos llaman maragatos. Y muchísimas gracias, muy agradecido por confiarnos esta obra. Solo darles una pincelada sobre la génesis de por qué este libro está aquí o por qué este libro está publicado por nosotros. Nosotros, Velasco Ediciones, somos una editorial, publicamos narrativa, pero fundamentalmente lo que publicamos es novela. Tenemos aquí, por ejemplo, a Ramón Alcaraz, autor del fabuloso Zoológico Ambulante, que es un autor de la casa. Publicamos novela, no porque desechemos el cuento, sino porque, bueno, hay editoriales más especializadas en cuento que nosotros, y por lo que solo publicamos en cuento aquello que realmente nos deslumbra. Es decir, rechazamos cuentos, incluso autores de la casa, pero cuando llega algo que realmente nos deslumbra, nos deja clavados en la butaca, ahí es donde decimos que no. Y en nuestro catálogo pues hay 3 libros de cuentos. El último, el de Jaime Clara, que cuando llegó el original nos fascinó. Ese es el motivo por el que hoy estamos aquí. Jaime Clara es escritor, con varias obras publicadas, cuentista sobre todo. Este es su 5º libro de cuentos, los otros 4 están publicados en Uruguay por Seis Barral, y este es su primer libro publicado en España, lo cual obviamente nos llena de satisfacción que ha desembarcado en España de nuestra mano. Es periodista en activo, tanto en medios escritos como en medios de radio y de televisión, y es también caricaturista. Sin ir más lejos, el 27 de mayo presentará en Santiago de Compostela su nueva colección de caricaturas. El año pasado ya lo hizo en las bibliotecas públicas de Madrid, ¿no? Se hizo en la Eugenio Trías. Yo no quiero extenderme más. Creo que la palabra la tienen Miguel Barrero y Jaime Clara. Agradecerles a todos ustedes la presencia, a todos ustedes por llenar esta librería. Una mención especial, como no, al embajador de Uruguay en España, que nos acompaña esta tarde. Muchas gracias, embajador. También a Valentina, miembro de la embajada. Muchísimas gracias por asistir. Y lo dicho, espero que disfruten del acto. No quiero olvidarme, solo una cosa más. No quiero olvidarme de una persona que ha estado muy presente en esta obra, que es Inma Rodríguez, que viene de Extremadura y que nos acompaña hoy, de CREA, gestora cultural, que se ha encargado del diseño de los marcapáginas y que ha sido como, bueno, muy muñidora de los actos que se han ido desarrollando. Muchas gracias, Inma, por estar aquí. Y por supuesto, lo dejaba para el final, por supuesto, no dejen de mirar la portada del libro. La portada del libro es de Juan Carlos Barreto, uno de los artistas más reconocidos de Uruguay. Juan Carlos Barreto es ¿cómo se dice? Un servilletista, ¿no? Se podría decir. Es decir, su arte es en servilletas, ¿no? Tú estás tomando, yo estuve con él allí varias veces, estás tomando un café con él y mientras estás hablando, como el que no quiere la cosa, está dibujando una obra en una servilleta. Yo tengo la servilleta tal cual, enmarcada en el despacho, y tuvo la generosidad, también de manera desinteresada, de realizar ex profeso el dibujo, la imagen, la ilustración que está en la portada. Nada más. Miguel, Jaime, cuando queráis.
Gracias, Cristian. Buenas tardes. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Yo venía muy contento porque pensé que me sentaría aquí y podría quitarme la chaqueta, pero Inma Rodríguez, digámoslo todo, es la persona que nos ha prohibido a los tres quitárnosla, con lo cual me toca pechugar con la elegancia. A todos. A todos. Aún así, estoy muy contento de estar aquí porque vengo a presentar a Jaime Clara, que es un gran periodista, es un excelente escritor y es una magnífica persona y un amigo espléndido con el que tengo la suerte de tratarme desde hace ya 7 años, dijimos antes. Sí. Jaime llega a este libro con varios oficios encima y eso se nota. Es periodista, escritor, caricaturista, nació en San José de Mayo, Uruguay, en 1982 y desde 2001 conduce Sábado Sarandí, que es uno de los espacios culturales de referencia en la radio uruguaya. También conduce desde 2023 el informativo central Telenoche en Canal 4 y ha cultivado la poesía, el ensayo, la caricatura y muy especialmente el cuento. Cambio de Hora es su quinto libro, pero es también el primero, porque es el quinto que publica en su trayectoria, el primero que publica en España. Yo creo que todo esto dice ya bastante de la manera de mirar que tiene. Jaime viene del periodismo, pero no se queda en la superficie de los hechos. Viene de la caricatura, pero no se limita al trazo rápido. Y viene de la literatura, pero no parece interesado en decorar la realidad, sino en descubrir el punto exacto en el que la realidad empieza a volverse extraña. Cambio de Hora trabaja o incide precisamente ahí, en el instante en que lo cotidiano se desplaza apenas unos centímetros y deja de ser reconocible. Sus cuentos parten casi siempre de historias mínimas, de escenas breves, de gestos que son aparentemente triviales, una canción, una hora exacta en el reloj, no tan exacta, una situación cualquiera, pero en ella se van abriendo pequeñas grietas en las que aparece algo más hondo. En la sinopsis leemos que son cuentos situados a medio camino entre la ficción y el periodismo. Y me parece una definición justa. Hay observación, hay pulso narrativo, hay oído para lo real, pero también hay sombra, hay inquietud, hay sugerencia. Y eso lo emparenta con una tradición muy poderosa, que es la que viene del cuento uruguayo y rioplatense, donde lo fantástico no siempre entra dando un portazo, sino que muchas veces se cuela por debajo de la puerta. Borges, Quiroga, Onetti son hombres mayores que el propio Jaime reivindicó hace unos días cuando presentó el libro en Zafra y defendió el cuento como un género de primer nivel. Allí defendió también que este libro tiene un tono más introspectivo, más cercano a lo fantástico y al género negro, con el foco puesto en el interior de los personajes. Quizás sea esa una de las claves. Estos cuentos no buscan explicarlo todo, prefieren dejar una vibración. En ellos pesa más la sugerencia que la explicación, y cada final deja una inquietud persistente. Y eso en literatura suele ser una buena noticia. Cuando un cuento termina, pero no se cierra del todo, cuando sigue trabajando dentro del lector, cuando nos obliga a mirar de nuevo una escena que parecía inofensiva. Por eso, y por todo lo que he dicho antes, me alegra mucho acompañar hoy aquí a Jaime Clara en Madrid en esta presentación de Cambio de Hora, porque este libro nos recuerda algo elemental y algo necesario, que la literatura no siempre necesita grandes catástrofes ni grandes párrafos para alterar el mundo. A veces basta una frase, una canción, un gesto, una hora cambiada. Basta mirar bien, y Jaime Clara, si algo ha demostrado y sigue demostrando, es que sabe mirar muy bien. Quería empezar preguntándote por esa bipolaridad. Es tu quinto libro, pero también tu primer libro. ¿Cómo vives o qué significa este título dentro de una trayectoria que ya empieza a ser amplia? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Realmente estoy primero muy nervioso. Segundo, estoy muy conmovido por la presencia de todos ustedes, muy emocionado, muy agradecido por la gente española que no me conoce y que hace un acto de fe de estar acá, por los uruguayos que están en España, que también me están acompañando una vez más, por los maragatos también, que hace muchos años que están acá. Esta cosa parece muy patriotera, esto de la maragatería, pero bueno, hay mucho de eso, los uruguayos que están acá lo saben mucho. Así que gracias a todos. Y obviamente gracias a Cristian por la confianza de editar
en la historia de Cristian con Uruguay comienza o pasa por San José también, y eso me alegra mucho, y por supuesto lo que dijo Miguel, ya nos unen muchos años de vínculo. Y bueno, en realidad creo que la casualidad o la causalidad tiene mucho que ver en todo esto. Si yo lo imagino lo que ha sido la vida de las caricaturas, mi corta vida con las caricaturas como forma de expresión, empezaron casi que por un accidente fortuito o muy pensado o muy deseado en Zafra, en Extremadura, y tú estuviste por allá hace un par de años y después vino a Madrid y ahora va a Santiago de Compostela en un recorrido que yo jamás hubiera imaginado, y estuvo recorriendo todas las bibliotecas públicas de Madrid durante casi 2 semestres. Nunca lo hubiera imaginado. Y con lo de los libros también hubo una situación muy particular una vez en la vida de un niño que fue un poco traumática y que yo sentí la necesidad de escribirla, que es el cuento del velorio. Está en este libro, gracias también a la generosidad de Cristian, que bueno, pretendía un libro totalmente inédito, pero... Iba a comentar eso, que es el último cuento del libro, pero es el primero que Jaime escribió. Exacto, como una necesidad hace 40 años, y bueno, eso estuvo allí quieto. Después escribí un segundo cuento, donde el protagonista está acá presente, me lo encontré el año pasado, 55 años después. No sale muy bien parado en ese cuento, por suerte no lo he leído, prometí mandárselo, un amigo de la infancia. Y después esos 2 cuentos se los mostré a un par de escritores amigos, Claudia Mengual y Fernando Iglesias, y bueno, me dieron para adelante, como solemos decir, y ahí empezó un trabajo muy solitario, como suele ser la actividad literaria, y leyendo mucho, primero por trabajo en el periodismo cultural y por placer, por ser lector compulsivo y comprador compulsivo de libros, y aprendiendo mucho de escritores amigos, como tú, como Carmen Posada, como Lorenzo Silva, que están acá, hablando mucho con todos ustedes en la radio, y bueno, después vino la primera publicación en 2015, gracias a Sey Barrala, Planeta, y ahí vino una seguidilla que también la casualidad que hizo que en este punto apareciera Cristian, se lo mostrara y llegara a España. Entonces, conforme las caricaturas empezaron un camino propio, ojalá esto sea una suerte de... Creo que acá no se puede decir mojón, pero en Uruguay se dice mojón, pero bueno, el problema del lenguaje es uno de los cuentos también que está ahí presente. No deja de ser ahí un punto señalado para quizás empiezan otras cosas. Por ahora es esto y estoy feliz y emocionado de tener el libro acá. Hablabas del cuento del velorio. Hay yo creo que varios tipos de cuentos en tu libro, y eso es una característica a toda tu obra, ¿no? Es a la que yo he leído, que son 2 de los que publicaste en Uruguay y ahora este. ¿Son cuentos o te esfuerzas porque tus cuentos no suenen siempre a lo mismo, ¿no? Por crear casi una voz distinta o peculiar en cada cuento, que sea a la vez diferente de la de los demás cuentos, pero plenamente reconocible como tú y al mismo tiempo? Eso es muy complicado. Sí, una de las cosas que como dibujante me importa y me preocupa mucho es el tema del estilo. ¿Cuándo voy a encontrar mi estilo como dibujante? Los que los ven dicen que mis dibujos son reconocibles. Yo creo que no, que todavía no lo encontré y es una búsqueda. Yo cuando te leo, y hoy almorzando te decía que hay una forma de tus comienzos, de las historias, de tus libros que yo reconozco y me involucro, y ya casi que te estoy encontrando la forma de la puerta de entrada a tus libros. Yo trato siempre de buscar algunos mecanismos que, no sé si un estilo, pero sí algún mecanismo personal. Pero como también me gusta contar muchas cosas, contar historias muy distintas, creo que en este libro es distinto a los 4 anteriores. Traté de ser menos biográfico y hacer menos referencias personales, aunque a mí no me gusta la autoficción y
no me interesa ni siquiera profundizar en ella, pero sí, el otro día me recordaron que decía la frase de que escribo sobre él porque es el que tengo más a mano, era Unamuno, creo. Entonces, bueno, las referencias personales a veces están, San José está presente un amigo de la infancia, está presente una historia como la del velorio, pero bueno, intento que las historias sean diferentes. Si hay un estilo o personal o no, honestamente no lo tengo claro, pero sí lo que trato, y ahí hay una bipolaridad jorobada que es la del periodista. A veces el periodista carga de información innecesaria a los cuentos, a los relatos, y viene el editor y te dice: esto no le interesa a nadie, esto no va, pero es un dato, es una fecha de nacimiento, o sea, ¿a quién le interesa si es un cuento, es una literatura? Y esa es parte de una tensión que se dio en este libro y se ha dado en los anteriores, y yo tengo que darme cuenta que no es un periodista el que está escribiendo cuentos, sino que es alguien que necesita contar historias y no hacer periodismo. Cuesta cambiar el chip. Cuesta cambiar el chip. Sobre todo porque Jaime, como ya he dicho, dirige el programa cultural más importante de Uruguay. Sábado Sarandí presenta las noticias de la noche en un magazine de actualidad nocturno. No, informativo, y es horrible. Tan importante que me hizo mucha gracia, hace 3 días o así me saltó en Facebook una de estas cosas que salen por algoritmo, un medio uruguayo que publicaba su foto y ponía: ¿por qué Jaime Clara no está presentando TV Noche? Porque está aquí en España. Pero el colegio jorobado, yo se lo digo, es una gran oportunidad profesional que agradezco enormemente y es un grupo de trabajo increíble, pero presentar un noticiero central de televisión es empezar por las noticias policiales, por la política, ¿no? Entonces también me introdujo en la transmisión de unas noticias de las cuales yo no estaba acostumbrado, ¿no? Entonces eso también es otra realidad y no sé hasta dónde no han incidido en alguno de los... Yo creo que se ve, porque el libro tiene, aunque no sea premeditado ni esté exactamente distribuido así, hay como varios bloques temáticos, ¿no? Está la parte autobiográfica, que es la que tú mencionas, con ese acuerdo del velorio, con la excursión al campo en San José de Mayo. Pero hay también una parte que tiene que ver tanto con el periodismo como con el género negro. Incluso hay un punto también de ciencia ficción y otro que podría considerarse como tal del que vamos a hablar ahora. Yo sí querría, si me permitís meter baza, sí querría decir que hay una, lo habías augurado, ¿no?, en el almuerzo, ¿no? Claro. Sí hay una cosa que nos fascinó el cuento y quería preguntarte, porque muchos de ellos, no todos, pero la mayoría, parten de historias mínimas. Pero para que se hagan una idea, es la sensación que yo tuve o que tuvimos cuando lo estábamos leyendo, y yo personalmente cuando ves, es como si fueran unas historias macroscópicas, como si el resultado fuera un resultado macroscópico, es decir, como si metieras la lupa en esa historia mínima, que así, a primer golpe de vista, podría la historia carecer de importancia, y sin embargo de ahí se desarrolla, va brotando un cuento con todas las características, ¿no? ¿Hay algo también ahí, Jaime, pregunto, del caricaturista, del que toma la imagen real y la va deformando hasta crear otra cosa? A nosotros eso nos fascina. No lo había pensado. Podría decirte que sí, pero no lo voy a mentir. Es una historia mínima que se ve como en un microscopio, y ahí es donde ves una vida que en el primer golpe de vista no se veía. Sí lo veíamos nosotros, algunos. Sí, que tengo la curiosidad, pero esa curiosidad seguramente es la que tenía el niño que entró a un estudio de radio a los 8 años y decidió que quería ser periodista. O sea, creo que una de las grandes virtudes que tienen que tener los periodistas, y yo intenté transmitirlo a mis alumnos en los cursos de comunicación, es el tema de la curiosidad. Y bueno, y cuando uno encuentra la posibilidad de hacer foco en algo, me parece que está bueno. La caricatura es eso, es encontrar un rasgo característico y exagerarlo, mostrarlo, en fin, hacer foco en él. Y creo que de alguna manera encontrar el detalle en una canción, en un verso, en una frase, porque también, o sea, las canciones elegidas quizás no es por la canción en sí misma, sino que quizás hay alguna frase que a mí me sedujo, me dio vuelta o me causaba gracia, y por ese motivo
que decidí, a partir de ese verso, decir, bueno, busquemos aquí una historia que esté alrededor de esto, ¿no? En algún libro anterior también la idea era decir, bueno, encontrar una frase, escuchar algo en un podcast, por ejemplo. Iba caminando por la Rambla escuchando un programa de radio que escucho mucho, de Radio 3, se llama Café del Sur, que dirige un muy buen amigo, Dimitri Papanica, italiano que vive en Madrid, y contó la vida de un cantante italiano y su suicidio. Pues bien, me pareció una historia, como él la contó, increíble, y ahí el periodista se puso a averiguar datos, y bueno, y termina siendo uno de los cuentos. Él habla de esto porque hay una serie de cuentos, son 3 o 4, inspirados en canciones, y además como al final de cada cuento hablas de la canción y explicas los pormenores debidos. Eran más largas todas las explicaciones. Pero bueno, sí, la idea era eso, porque sabiendo que era un público, a priori un público diferente como el público español, aunque debo admitir que él siempre casi que me exigía y me pedía escribir en uruguayo, pero también reconozco que a veces el escribir muy en uruguayo puede dejar aislado alguna parte, y entonces no es un libro escrito en un español neutro, ni mucho menos alejadísimo de eso, pero sí tratando de buscar un camino lo suficientemente amplio para que todos los lectores estén juntos. Sí. Por esa alusión, sí me gustaría decir que nosotros en la editorial creamos ya hace unos años una colección que se llama Nuevas Letras Hispanoamericanas, a la que se acaba de incorporar este cuento, y una de las premisas que tenemos es respetar escrupulosamente la variedad diatópica del español de la zona de la que procede el autor. Y en ese caso, lejos de lo que se pueden hacer otras editoriales, y me parece perfecto, nos gusta eso, que si es un autor uruguayo, se usen que no haya ninguna adaptación al español de España, más allá de lo que el autor quiera hacer. Sí, sí. Está también presente en el libro otra de tus pasiones, que es la gastronomía. Sí. Un cuento sobre una receta. Sí, en el libro pasado, o hace dos, la verdad no recuerdo, hubo uno donde se contaba cómo se debe cocinar un salmón. A mí me gusta cocinarlo mucho. Y ese cuento gustó mucho, y decían, es casi un tutorial de YouTube, pero escrito. Entonces siempre me gustó ese concepto y dije, bueno, ¿por qué no tomar también esa idea de la gastronomía, buscar una receta, pero también es un cuento que lo vinculo con libros de la gastronomía y con mucha literatura, debe ser el cuento más literario de todo el libro, y entonces se cruzaron ahí los dos caminos, entre la literatura y el de la gastronomía, y salió ese cuento sobre el risotto. También te voy a llevar un poco la contraria. No te gusta la autoficción, No. pero sí te gusta autoficcionar a los demás. Porque hay un cuento que... El libro se llama Cambio de Hora. No hay ningún cuento que se titule Cambio de Hora, pero sí hay un relato que habla del cambio de hora y cuyo protagonista es nada más y nada menos que Juan José Millás. Sí. Yo lo escucho mucho Millás en la radio y lo leo. Y el primero que empieza con eso es él. De hecho, su última novela también allí genera su personaje. No fue fácil encontrar, eso lo saben los escritores y editores que están acá presentes, encontrar y sobre todo en un libro de cuentos, un título que sea un paraguas, como me gusta decir a mí, un paraguas que incluya todos los cuentos. En ese cuento del cambio de hora, me parece un cuento divertido por lo que significa el cambio de hora. No me acuerdo con quién era que conversaba, con José Luis García ayer, el tema de cómo nosotros cambiamos la hora junto con ustedes, todo en invierno, en verano. Los uruguayos que están acá se van a acordar de eso. Desde hace unos cuantos años no se cambia más la hora,
pero ustedes, por ejemplo, acá en España viven un cambio de hora permanente. Cuando es invierno, porque es invierno, cuando es verano, porque es verano, entonces no sabemos si tenemos 4 o 5 horas de diferencia. Hay un pedo bárbaro con eso, ¿no? ¿Cuántas horas tenemos de diferencia con España? Y ese siempre es un problema. Entonces, bueno, en el libro no solo está ese cuento del cambio de hora, sino que también hay, era algo que me interesaba, como abordar una realidad nueva, compleja, que entiendo poco, que es lo de lo cuántico, los cambios de realidades y eso. Entonces, como que el concepto de cambio estaba muy presente en distintos niveles del libro, y por eso el título Cambio de hora. La carpeta, la computadora, se llamaba La última canción. Ese era el título que yo había elegido, que es el título de la canción de Luigi Tenco, pero después Google y hay muchos libros que llaman La última canción. Para evitar conflictos. Sí. Por momentos, el libro tiene un aire muy cortazariano, por eso que hemos dicho, por el modo en que consigues que no tanto lo fantástico como lo fabuloso, o lo que llamaba Carpentier, lo real maravilloso, se cuele en una trama que fundamentalmente parece desarrollarse por cauces tremendamente cotidianos. Hay un cuento que hace mención a un escritor uruguayo, que seguramente los uruguayos están acá se van a acordar, que es Julio César Castro, creador de un personaje increíble, divertido, que nació como personaje de radio, y bueno, después esos pequeños relatos de humor, de don verídico, de humor absurdo total, pasaron al libro, y Juseca, como se le conoce a Julio César Castro, hizo cuentos entrañables y generó ese personaje. De hecho, hay un cuento que lo plantea a partir de un cuento de él que se llama El cuento perdido. Y a lo que iba, bueno, yo de paso, el libro se termina de imprimir coincidiendo con la fecha, creo que de muerte de Juseca. Y a lo que voy es que, bueno, como yo decía hoy más temprano, uno aprende mucho de los escritores que lee, y a mí los cuentos de don verídico y el humor uruguayo, hay en la tradición uruguaya hay muchos humoristas, de hecho escritores consagrados como Benedetti, el propio Galeano, algo menos Sonetti, tenían con seudónimo, porque era otra época, columnas de humor en la prensa. Y entonces ese humor absurdo me gusta. Entonces a veces en temas que pueden parecer trascendentes o épicos o lo que sea, que haya un quiebre sorpresivo de cambio de ritmo o una imagen absurda, me gusta mucho, porque a mí me divierte leerlos. Entonces a veces aparece. El riesgo es que quede como algo, quede como una mosca en la leche y que quede como un pastiche que complique las cosas, o que realmente sea un golpe sorpresivo y que dé vuelta al cuento. Hablabas antes del periodismo y la contaminación, con la literatura. Siempre se debate si el periodismo es un género literario o es otra cosa. No sé qué piensas tú al respecto. Dicen que Vargas Llosa dijo que el periodismo era la literatura del siglo XX. No sé si lo dijo o no. Yo creo que el periodismo es periodismo y literatura es literatura. Ahora que he estado leyendo mucho, compré un libro de cerca sobre el país de Madrid, y ahorita hacía mención a la revista justamente sobre el aniversario del diario. He leído mucho sobre los columnistas, el género de la columna y la literatura. Bueno, acá por ejemplo, Carmen Posadas tiene una columna en la revista uruguaya, como la revista Galería. Entonces, ¿qué hace? ¿Está haciendo periodismo cuando está contando cosas? ¿Qué haces tú con tus columnas también? Culturales, de Senda, en fin, seguramente creo que hay allí un cruce de caminos que es interesante, es virtuoso entre la literatura y el periodismo. Las categorías, si uno es otro u otro es mejor que uno, y la verdad que no sé, a mí las categorías estén en los estantes de los supermercados o en las disquerías, pero la verdad que no he pensado mucho sobre eso. Sí, la tensión que me genera a la hora de enfrentar a un editor. Claro, porque uno puede escribir, cargarlo de información,
hacer un cuento que quizás pueda tener su razón de ser, cargado de información, pero bueno, a la hora de pasar a subir un nivel que es el ya de la publicación, y una publicación que va a competir en el medio de toda esta, claro, con todo esto de los libros y por qué esa literatura tiene que entenderse como literatura y no como periodismo, porque a veces los conflictos son míos, ¿no? Yo no le puedo trasladar al lector esos problemas, y si es periodismo o literatura. Entonces yo entiendo, por eso siempre coincido con lo que dicen muchos escritores, que es que los editores mejoran los libros, o por lo menos ayudan mucho a que el libro tenga un resultado final, y entonces ese conflicto tiende a zanjarse, pero yo el conflicto es mío y tendré que solucionarlo si algún día voy al psicólogo. Te lo preguntaba también porque las aproximaciones más patentes que hay en el libro a lo que se puede llamar realidad o cotidianidad o temas de actualidad, por decirlo así, son acercamientos muy negros. No sé si fue deliberado ese acercamiento desde un género tan concreto, o si fue que el propio tratamiento del tema te llevó a él. Seguramente. Ahora estoy pensando en uno que se llama La Esquina del Mundo, que es el bar que está enfrente de la partida del Sí, exacto. La Esquina del Mundo es un bar que está en mi barrio, en Parque Valle, Villa Dolores, ahí muy cerca del zoológico, para los uruguayos que están acá. Pero yo para un lector extranjero le tengo que decir que Villa Dolores hoy es el barrio donde más autos se roban en Montevideo, en todo Montevideo. Es un dato relevante, periodístico, informativo, pero que ayuda a que si yo digo que soy uno de los barrios más violentos de Montevideo, pues no es en ese nivel, no que estén matando a uno todos los días como si sucede en otros barrios, y eso no es una exageración, pero sí es un elemento para demostrar que no es imposible que en la cuadra del bar hayan matado a una persona y que los tipos sigan jugando al truco como si nada, ¿no? Entonces, por eso, pero seguramente esta realidad, que hay barrios en Montevideo donde todos los días matan a una persona, o a dos o a tres, no estoy exagerando, es una realidad que para mí es nueva ahora que estoy presentando el informativo de televisión. Capaz que 2 libros anteriores, seguramente de los que tú leíste, no hay ni una referencia a eso. Pero hoy a mí es un dato que tengo, que es real y que me permite contextualizar un cuento donde la temática negra está presente. Hay una cosa que me interesa mucho siempre en cualquier libro de cuentos, que es el orden en el que se presentan los relatos, ¿no? Porque de alguna manera el orden dice mucho de la propia concepción que el autor llega a tener de ese libro, si lo ve como un todo, si lo interpreta como una recopilación de lo que he ido escribiendo. De qué manera que cuando dijiste que ibas a publicar un libro que además lo ibas a publicar en España y no en Uruguay, porque el libro aún no ha salido en Uruguay. No, va a salir en un barco, esta edición. Está en un barco, viajando para allá. Exactamente. Un libro que supone un hecho diferencial en tu carrera. ¿De qué manera te planteaste la preparación? Bueno, es un tema interesante porque yo obviamente, primero los cuentos fueron escritos en distintos momentos, si bien fueron bastante seguidos, o sea, tampoco es una elaboración de años. Yo lo único que tenía claro era que si el editor me autorizaba que estuviera bien ubicado el primer cuento como una cosa simbólica de que el primer cuento de mi libro, el primer cuento que escribí y que está en mi primer libro, estuviera bien, mi primer libro en España. Salvo eso, y que está muy bien ubicado como último, salvo eso, tuvo un orden que yo le di, insisto, un orden posterior a que fueron escritos en distintos momentos. Y después el orden final, con muy buen criterio, se lo hizo Cristian, la editorial, y me parece que fue extremadamente acertado, y se lo dije además. Simplemente hubo un cambio porque también uno termina encariñándose, entre comillas, con algunos relatos, a usted debe pasar lo mismo, y claro, para la mirada externa, quizás el cuento que iba en segundo lugar, para ti no tenía ese peso como para estar en segundo lugar, y entonces hubo un intercambio muy amable. Yo creo que el libro
tiene el orden que tiene que tener como corresponde. Pero debo confesar que desde hace poco tiempo me he encontrado con una reflexión, que es que también somos muy injustos a la hora de ser lectores de cuentos, porque leemos los cuentos desde la página 1 a la última. ¿Por qué? Cuando los escritores no escribimos los cuentos en ese orden, que es un orden más pensado, mucho más racional. Me gustaría una mayor honestidad cuando publiquemos los cuentos en función de cómo los fuimos escribiendo, por ejemplo. Y debo confesar que empecé hace poquito, el año pasado o hace 2 años, a leer los libros de cuentos en el orden que a mí se me ocurre. Con un libro de cuentos de Katia, Página Espuma, la escritora peruana, no me acuerdo el apellido, y se lo dije a ella. Ya, hace 40 años que leo libros de cuentos y este es el primero que elegí leerlo con rayuela, en cualquier orden, ¿no? Y es una práctica que empecé a tener ahora. Me parece mucho más honesta y mucho más cercana a como el escritor quizás lo debe haber escrito. Porque leer este libro de la página 1 en adelante, como si fuera una cuestión lineal, un recorrido de ómnibus, es leer el libro en el orden en que el editor los ordenó y yo lo acepto. Esto viene a cuento de una reflexión que te quería hacer, porque yo me da hoy que entronca con lo que tú dijiste en Zafra acerca del cuento como un género mayor, ¿no? A mí me sorprende que en unos tiempos como los que vivimos, tan acelerados, que todos vamos con la lengua afuera, que no hay tiempo para nada, se sigan sin leer cuentos, ¿no? El cuento, que es el género, digamos, más apropiado para la cotidianidad en la que estamos instalados, sigue siendo un género menor, al menos en cuanto a ventas y en cuanto a lectura, ¿no? Que es la que parece lo más apropiado para los tiempos. En aquella feria del libro de Zafra se hizo esa mesa sobre el cuento con Pilar Galán, Eloy Tizón, no sé si estuvo Vejero, Hipólito Navarro. Se planteaba debatir sobre si el cuento era un subgénero. Y entramos en una misma trampa de quizás nosotros estar planteando esa disyuntiva de ubicarlo en un lugar menor al de la novela. Da la sensación que los escritores, como ustedes, se reciben de escritores cuando escriben la novela. Y uno se pregunta por qué. Borges no escribió ni una sola novela, por ejemplo. Y sin embargo, sabemos no solo el escritor que es, sino que le estuvo peleando el Nobel hasta el día de su muerte y mereciéndolo. Y no se lo dio. Y no se lo dieron. Pero no creo porque no haya escrito ninguna novela. Bueno, no lo sé. Estuvimos hablando de los premios, no hablábamos del Nobel. Pero sin ir tan lejos a eso, muchos de los escritores que allí estuvieron en esa mesa y dicen, bueno, después de escribir una novela de largo aliento, me tomo un respiro y escribo un libro de cuentos. ¿Lo has dicho? ¿Tú lo has dicho eso? Yo no lo he dicho. Pero yo sí conozco a varios que lo han dicho. Tampoco quiero poner el aprieto ni a Carmen Cruzada ni a Lorenzo Silva, pero bueno. O se dedican a otro género, como que la novela les exige tanto que hay otro género que necesitan como para... Y están los cuentos a veces ubicados allí. Y eso me parece profundamente injusto. Entonces yo creo que ni género mayor ni género menor, otro género. Chao. Y por ejemplo, tú eres como periodista reputado y respetado en Uruguay, ¿cuántas veces te han dicho si vas a escribir novela? No, la propia editorial me la está exigiendo hace 3 libros. Hace 3 libros que Planeta me la está pidiendo. ¿Quién sabe lo que tiene hasta ahora no he cuajado. No sé si cuajará o no. Me siento mucho más cómodo así. También creo que la radio me ha llevado también a que las historias que uno cuenta tienen que tener un principio, un desarrollo y un final acotado en el tiempo. Manejar los tiempos es muy importante. O sea, no sé, yo tengo un programa de radio muy largo, pero también es finito, y las entrevistas son finitas, por más que son entrevistas largas.
en determinado tono. Entonces me parece que si no estás capacitado para hacer un buen risotto, no lo hagas y buscate a alguien que lo haga, pero si no te va a salir, no exijas. Y a mí me pasa un poco eso. Hoy yo siento que no es el momento. Quizás en otro momento quizás venga la oportunidad. No creo, tampoco me interesa llegar a la novela para decir basaste de vida en el Tetris, ¿viste? De nivel en el Tetris. Esto no es una carrera de subir de niveles, sino que es una cosa mucho más cercana y empática de compartir esa historia que tú tienes para contar. Nos vamos quedando sin tiempo, no sé si hay alguna pregunta en público, pregunta, observación, refutación, aclamación. Yo, bueno, para cerrar quería preguntarte, llevas unos cuantos días presentando el libro al público español. ¿Cómo sientes la acogida? Súper bien, digo, ver esto viendo cómo está, realmente me tiene muy conmovido, muy emocionado, ya lo dije. Y creo que en los agradecimientos uno no exagera, no tiene por qué quedarse corto. Me siento muy abrumado, muy conmovido y bueno, y ahora con el nerviosismo de qué es lo que pasa con esto, ¿no? Con el libro, lo que va a pasar también en Uruguay. Aunque no me crean, yo tengo mucho pánico escénico, yo en la radio estoy solo, en la tele con un poco más de gente, pero no deja de ser un estudio de televisión y no mucho más de eso, y me pone muy nervioso todo esto. Y el hecho de transmitir estas historias y que ya parece un lugar común, que las historias no te pertenecen, pero yo no sé qué te pasa a vos cuando a los escritores que están acá, cuando leen cosas que escribieron hace años, al menos a mí me ha pasado que las siente como ajenas. Esto lo escribí yo, o sea, y hoy, por ejemplo, vi un posteo en Facebook de la biblioteca de Zafra, donde agradecían que habíamos donado el libro. Y entonces yo me puse a pensar, dentro de 15, 20, 30 años alguien va a leer este libro capaz, por curiosidad o porque le gusta la figurita de la tapa, yo qué sé, los colores, están muy lindos. Juan Carlos hizo un trabajo brillante. ¿Y qué puede pasar por la cabeza de ese lector dentro del año que viene? Un lector ajeno o dentro de 40 años. Y eso tiene que ver con el tema también uno de los cuentos, es las realidades, ¿no? ¿Qué va a pasar con el libro de uno dentro de 50 años? Bueno, eso me produce mucha expectativa. Pues yo sé lo que va a pasar. Va a pasar que dirá que es un libro magnífico, porque en primer lugar, os va a capacitar para hacer un buen risotto. Es una cosa siempre importante. En segundo lugar, leyéndolo, disfrutaréis muchísimo de un escritor. Se dice a veces que escribe tal y como es. Eso puede ser bueno, puede ser malo. Y en el caso de Jaime es una cosa excepcional porque su talento, su inteligencia, su generosidad, su bonomía, esa forma de mirar el mundo con crudeza, pero también con esa compasión vieja que empleaba Cervantes al afrontar la realidad que tenía delante. Eso que caracteriza este conjunto de cuentos, que son, como digo, una maravilla. Yo os recomiendo que lo leáis, os exijo que lo compréis y que os lo llevéis a casa. Y antes de llevároslo, que Jaime os lo firme, porque un libro es un objeto, pero un libro firmado es mucho más que eso, porque adquiere un valor sentimental que va más allá del mero intercambio económico y del mero valor cultural. Y algún día, el año que viene, o dentro de 20, 30 o 50, los que sois jóvenes, os alegraréis de haber estado esta tarde aquí en Madrid, en la librería Juan Rulfo, a la que también agradecemos su hospitalidad, y haberos hecho con el libro de Jaime Clara. Un aplauso enorme y quedaos